Pues estamos saliendo ya de Conques. Buenas, por cierto. Vamos a Bourg-Nassel, que nos encontraremos allí. Hemos visto que tiene un castillo súper chulo, que es pequeñito, así que lo vamos a juntar con nuestra parada última de hoy, que es donde dormiremos, que se llama Figeac. Así que vamos a Bourg-Nassel. Desde aquí ya se ve el pico del castillo de Bourg-Nassel. Pues parece que este pueblo tiene la iglesia que acabáis de ver y poco más. El castillo, vamos a intentar entrar en el castillo, a ver si podemos. El Chateau, un monumento a los caídos de Bourg-Nassel por la Francia. Lo mejor que tiene este pueblo es el Chateau, el castillo. 9 euros cuesta entrar cada uno, lo hemos pagado. Vamos a verlo, ahora estamos por fuera, la visita empieza a las 4, nos quedan 10 minutos y vamos a ver el frontal, que es brutal, lo vais a ver, mira. Eso es la iglesia por otro lado. Y esto está en obras. Ah, y la entrada incluye también ver los jardines, que igual o más bonito nos han dicho que el propio castillo, o sea que visita redonda. Pues acabamos de terminar la visita del castillo, está muy chula, no se podía grabar dentro, no se podía hacer fotos, una putada, pero nos han contado más o menos la historia de aquí, ¿vale? Este castillo se le dio a una chica llamada Charlotte, que tenía títulos nobiliarios, como regalo de bodas cuando se casó con Jean de Vissot, que era un noble de Toulouse que tenía mucho dinero, pero no tenía título nobiliario. Entonces entre los dos hicieron ahí un apaño de pasta, títulos nobiliarios, y se quedaron con este castillo. Esta parte es la más antigua, o sea, esto era antes un castillo medieval, que quedan solo dos torres, que una es esta y la otra es esta. Después, cuando lo recibieron como regalo de boda, hicieron esta parte renacentista, que tiene motivos de guerra y tal, porque este hombre, Jean de Vissot, se unió al rey en la guerra en Italia, por el siglo XVI. Entonces tiene motivos de guerra, todo muy renacentista, también podéis ver las columnas y los motivos, las esculturas griegas y romanas clásicas. Luego hicieron esta parte de aquí, cuando vino de la guerra, pero se ve que no le fue muy bien en la guerra a este hombre, al Jean de Vissot, y cambió el estilo un poco, a lo que podéis ver, que ya es más tipo teatro, hay máscaras ahí, tragicomedia y tal. Y esta última parte, que está lisa, es lo último que se ha hecho, que por dentro en verdad es un teatro, que lo hemos visto. Lo que llama mucho la atención de dentro es una gran cantidad de obras de arte, joyería, son joyeros españoles, lo que han hecho las cajas de joyas, algunas esculturas y sobre todo pintura. Pintura nos ha llamado mucho la atención, dos cuadros, uno que es un claroscuro brutal y el otro es una virgen con el niño de uno de los alumnos de Leonardo da Vinci, que es brutal. La verdad es que está muy bien. El problema es que la guía solo habla francés. Nos han dado dos hojas con una guía para que la sigamos nosotros, pero no estaba traducido todo y nos hemos perdido un poco de algunas cosas, pero el castillo está muy chulo, la verdad, muy guay, y vamos a seguir. Bueno, ya estamos en el coche, se ha puesto a llover fuerte y no hemos podido ir a ver los jardines, que estaban muy chulos por lo que se veía desde fuera, pero con esta lluvia paso de mojarme más. Vamos a nuestro último destino de hoy, que es Figeac, al apartamento que está en Figeac. Vamos a Figeac. Y ahora estamos dentro de la niebla de la muerte. Este cacho de río es el Aveyron. Estamos llegando ya a nuestro destino, Figeac, sigue lloviendo. Figeac. Pues ya estamos en nuestro alojamiento, pero vamos a dar una vueltecita, a comprar vino, estamos bastante cansados, así que vamos a ver visita express. Va a ser lo que queda de vídeo. Vamos. paraguas, es necesario.
Siempre ha sido un sitio importante a nivel comercial desde la Edad Media. Estamos en la plaza de Tití, que tenemos aquí una representación de lo que es la antigua piedra roseta, porque tiene una estrecha relación este pueblo con un egiptólogo que es Jean-François Champollion. Este fragmento de una estela egipcia que permitió a Champollion descifrar la escritura de los faraones. Claro, la piedra roseta, aquí la tenemos. Este pueblo es de 9.700 habitantes y está hermanada con Huesca. La abadía de San Saber, que es lo que queda de la antigua abadía, que se inició su construcción en el siglo XI y acabó en el siglo XIV. Tiene un estilo gótico románico. Lo que más me ha llamado la atención, la verdad, son sus vidrieras. Esta iglesia nos ha impresionado mucho, sobre todo las vidrieras son espectaculares. Impone nada más entrar porque además está oscura, pero las vidrieras están muy chulas. Y este pueblo también está en forma de bastida. Mira, las campanitas. Es que cualquier pueblo de aquí te transporta a otra época. La calle del Roquefort, qué hambre. Pues esta es la iglesia de Dupuy de Fillac. Es de estilo gótico, se restauró en el siglo XVII y desde aquí, como podemos ver ahora mismo, hay unas vistas de lujo de la ciudad de Fillac. Pues nos ha gustado más el monasterio, pero cabe destacar bastante el retablo del altar, que es de nogal, es bastante bonito. Vaya día más chungo. Ahora queda lo mejor, la cena. Para los que os preguntéis cómo va mi pie y cómo estoy haciendo toda esta ruta, si ya estoy bien, mirad. No llevo una bota, esto es mi pie. Voy tirando como puedo, con todo tipo de medicinas, antiinflamatorios, mi tobillera, mi crema, vaya pelo. Y voy tirando como puedo, cada vez me duele menos, aunque no lo parezca, poquito a poco. Nos falta por un castillo que está cerca de la iglesia de Notre Dame y que actualmente hay un museo de historia del pueblo. Pero por hoy de visitar ya es suficiente, que vosotros habéis visto muchos vídeos, pero para nosotros el mismo día desde que hemos empezado en Belcastel. Así que llevamos un día ajetreado y nuestra cena, atentos. Como la restauración en Francia en esta época está regular, nos hemos creado nuestro propio banquete. Sabemos que el vino se disfruta más en copa, pero aquí es lo que había, vasos. Prevaló Sanderita. Esto es queso de Rocamadour, este de aquí, que mañana vamos a ir a ese pueblo. Y este queso es el que nos sobró de Toulouse, que está muy cremoso pero muy fuerte. Queso de Rocamadour, pan tostadito de aquí. Para un ratón como yo, amante del queso, espectacular. Con nuestro queso y nuestro vinito, nos despedimos hasta el próximo vídeo. A tomar viento, digo, a viento. Saludos. Could give you just a smidgen, a little devil.